Bienvenidos. Gracias a todos por asistir a esta última sesión dentro de la jornada. En este caso, pues vamos a hablar del lobby en Cataluña desde la perspectiva de los diferentes grupos de interés. No quiero dejar de agradecer a APRI y a la Universidad Ramon Llull, que como profesora del Máster de Comunicación Política y Social pues me hayan permitido moderar esta mesa redonda con ponentes de mucho prestigio y muy interesantes. Creo que vamos a poder hablar de muchos temas. Comentaros, por un tema logístico, por favor, que cerréis todas las cámaras y los micros, excepto los ponentes, que evidentemente pues, irán interviniendo. Más que nada pues porque si hay alguna llamada que no oigamos voces de fondo. Y también comentaros que esta sesión se está grabando y que después se colgará en el canal YouTube de APRI. ¿Vale? Dicho esto, pues sitúo el tema. En esta mesa vamos a debatir sobre cómo debe ser la participación del sector corporativo en la definición de las políticas públicas, qué principios deben regir el quehacer profesional de los que nos dedicamos a las relaciones institucionales y al lobby. Y también conoceremos, pues, como dice el nombre de la mesa redonda, las diferentes perspectivas de cada uno de los ponentes sobre cómo ejercer la profesión en Cataluña y así como del esfuerzo de la Generalitat para promover la transparencia y las buenas prácticas en el ámbito que nos ocupa. Voy a empezar presentando a los ponentes, después les dirigiré una palabra a cada uno de una pregunta muy concreta a cada uno de ellos, o no tan concreta, eso ya lo decidiréis vosotros, y después abriremos el debate para al final reservar un espacio para las preguntas de todos aquellos que queráis pues aclarar temas o hacer preguntas distintas. Evidentemente las preguntas pues las podéis hacer a través del chat o levantando la mano o pidiendo la palabra. Empiezo por presentar a los ponentes en el orden que se presentan en el programa. Laura Barallo, que es graduada en Ciencias Políticas y Administración Pública, máster en Política Social, posgraduada en Asuntos Públicos, Comunicación Política y Campañas, muy largo. Ha trabajado en asuntos públicos en diferentes organizaciones y actualmente es directora de Relaciones Institucionales de Carrefour Cataluña. Laura, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Después tenemos también a Juan Fran Cuello de Oro, que es graduado en Ciencias Empresariales, licenciado en Business Administration and Economics, posee estudios de posgrado en disciplinas múltiples y diversas como marketing, habilidades directivas, sociedad de la información y el conocimiento, Business Administration. Bueno, tenéis todos unos currículums que no acaban. Actualmente es director de negocio de la unidad de negocio de biodermatología en Leopharma, el sector farmacéutico. O sea, ya tenemos sector alimentación, sector farmacéutico, dos sectores muy potentes. Tenemos también a Eva Nebot, que es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración y posgrado en Gestión Económica, Social y Cultural de la Ciudad y también en Dirección de Comunicación. Su trayectoria profesional ha ido ligada siempre a la del presidente Maragall, al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, de cuyo gabinete formó parte durante su presidencia, después ya en la oficina del expresidente y actualmente es directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Pasqual Maragall. Ángel Mesado, que es graduado en Ciencias Políticas y Public Management, fue subdelegado de la delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en el Reino Unido, además de en organizaciones privadas varias y diversas, y actualmente es socio fundador de 19N, además de vocal delegado de Cataluña en APRI, por tanto el representante de APRI aquí en Cataluña y quien interlocuta, ¿no? Pues, a nivel de APRI aquí en esta comunidad. Y finalmente, pero no menos importante, evidentemente, Ismael Peña López, que es licenciado en Económicas y experto en Políticas Públicas, con muchos estudios postuniversitarios en Economía Pública y Aplicada y Ciencia Política, entre muchos otros. Además de que es doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento, ha sido investigador en muchos organismos, director de Innovación Abierta en la prestigiosa Fundación Jaume Bofill, y actualmente es director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales en la Generalitat de Cataluña. Bueno, yo creo que es bueno que conozcamos los perfiles de los ponentes porque representan ámbitos muy distintos, sectores muy distintos y ver sus perspectivas yo creo que es muy interesante. Como os decía, voy a lanzar una pregunta específica a cada uno, justo en el orden en que os he presentado. Vamos a empezar con Laura. Laura, nuestra profesión para la ciudadanía, es decir, para la población general, es hasta ahora realmente yo creo que bastante desconocida. Para el público en general. El rol que hacemos los directores de relaciones institucionales, las funciones, ya hace años que están integradas en muchos sectores, especialmente en la industria alimentaria, que es una de las muy potentes en este ámbito y que ya lleva mucha tradición. La pregunta específica es cómo desde Carrefour, desde vuestro sector, del sector alimentario, cómo enfocáis las relaciones
con las administraciones públicas o con los organismos públicos desde tu puesto y con qué objetivos y cómo creéis que sois recibidos por las administraciones. Perfecto, pues muchísimas gracias, Miriam, por tu pregunta y también a los organizadores por contar conmigo. Vaya por delante que justo me incorporé recientemente a Carrefour y por lo tanto también al sector de la distribución alimentaria, así que las reflexiones que os puedo compartir son muy nuevas y desde la visión de una persona que acaba de entrar en este sector, ¿no? Por un lado, bueno, sobra decir la importancia que tiene un sector como nuestro a nivel de contribución económica y creación de empleo, ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel autonómico. La compañía, bueno, concretamente Carrefour y muchas de las compañías del sector son prácticamente los principales empleadores, así que bueno, digamos es un valor muy importante que nosotros intentamos siempre explicar de cara a poder tener buena acogida por parte de la administración. Por otro lado, es cierto también que yo entiendo, y esto ya es una concepción mucho más personal, que no se puede realizar la actividad de relaciones institucionales o asuntos públicos sin conocer o entender la agenda gubernamental o la agenda política o la agenda pública del momento, ¿no?, en el que uno está trabajando, y para eso es necesario mucha empatía, entender la cantidad de intereses que entran en juego a la hora de crear políticas públicas y a su vez entender cuáles son las perspectivas desde la cual cada actor entra en ese debate, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido siempre intentamos entender mucho cómo somos percibidos y cómo nos percibe la administración a la hora de entender un poquito cómo podemos vehicular nuestros intereses. A su vez también nosotros al inicio Mar hablaba de la figura de relaciones institucionales como un traductor, y la verdad que no puedo estar más de acuerdo. Yo muchas veces me siento más como un puente entre el sector público y el sector privado, y mucha parte de mi trabajo, y también entiendo que mi obligación, es saber interpretar bien y entender el lenguaje de lo público para trasladarlo al sector privado y a la inversa, ¿no? Y eso evidentemente requiere de mucha atención, de mucho rigor, de transparencia, como hablabais al inicio, y también de mucho trabajo colaborativo. Especialmente en Cataluña somos una sociedad con una gran tradición del asociacionismo. En el sector, por ejemplo, en el que yo me encuentro, la distribución alimentaria, así también como en otros sectores, hay un panorama muy heterogéneo de asociaciones empresariales con muchos intereses que pueden encontrarse o a veces intereses que se pueden alejar. Por lo tanto, para mí y para cualquier, entiendo, persona que trabaje en Cataluña, tiene que entender que el sector de las relaciones institucionales se tiene que realizar también de forma colaborativa, atendiendo a los sectores con los que entramos en relación y con el resto de asociaciones empresariales que también representan, ¿no?, los intereses del sector empresarial. Y en este sentido, pues puede ser que los procesos de intervención o influencia o de formación de políticas públicas puedan llegar a ser más largos porque intervienen diferentes entidades de asociaciones. Pueden que sean también un poquito más costosos, pero al menos mi perspectiva es que al final el resultado que se consiguen de ellos parte del consenso y está más arraigado en la realidad, y por lo tanto es más sostenible, ¿no?, que esa política dure a lo largo del tiempo. Pues Laura, muchísimas gracias. Yo creo que podremos ir profundizando luego en algunos de los conceptos que has apuntado. Vamos con Juanfran. Juanfran, el sector farma yo diría que sin duda uno de los que tiene más tradición en lo que son las relaciones institucionales, seguro en Cataluña. En Cataluña tenemos una gran tradición de relaciones institucionales en el sector farma, y además se trata de un ámbito muy específico donde las relaciones institucionales se asocian también a otras funciones o están como muy tangencialmente, colaboran con market access, con regulatorio, es decir, que las compañías farmacéuticas tenéis pues una serie de características que hacen que haya mucha interrelación entre departamentos, como te digo, como de market access, que pues son los que van a negociar precios, ¿no?, al final con la administración, que es tu principal cliente, y a distintos niveles probablemente. Pero a mí esta particularidad me parece especialmente interesante y me gustaría mucho que nos explicaras cómo combináis el trabajo en estas áreas que son tan fundamentales para un laboratorio, para una compañía farmacéutica. Y también me gustaría saber
es decir, cómo colaboráis, cómo os organizáis, pero cómo estáis dentro del organigrama de la propia empresa. Es decir, estáis en un mismo nivel de influencia y de liderazgo, hay una escala, porque esto es muy interesante, sobre todo para los que nos dedicamos a las relaciones institucionales, saber en qué punto nos ponen, ¿no?, dentro de una organización. Pues si quieres, empiezo respondiéndote a la segunda pregunta. Para nosotros las relaciones institucionales o el departamento de Market Access tienen un papel fundamental dentro de las compañías, ¿no? De hecho, la dirección de Market Access está en el comité de dirección al mismo nivel que estoy yo, que soy director de una unidad de negocio, ¿no? Y de hecho se incorporó ayer, si no hubiese estado ella, aquí representando un poco la visión, ¿no? Porque también tiene relación con API. Para nosotros es fundamental. Para nosotros es fundamental construir modelos que generen relaciones basadas en modelos colaborativos que tengan objetivos comunes básicamente con la obtención de los mejores resultados en salud. Y para ello es clave justamente esta función, la función de Market Access y relaciones institucionales, que en muchas compañías está pasando a ser uno. Aunque haya funciones diferentes, hay cuestiones de negociación de precio, que hay negociaciones de otro tipo, pero lo entendemos de una forma cada vez más integral, más dentro de la relación que los puentes, como comentaba antes un momento Laura, debemos construir con la administración. Básicamente el objetivo es incrementar la accesibilidad pues, a todas estas soluciones en salud innovadoras, ¿no? Al tiempo pues que se genera y se aporta conocimiento científico y siempre en un entorno donde las compañías podemos ser un socio, un partner, ¿no?, para el mantenimiento, ¿no?, para la sostenibilidad del ecosistema de la salud. Yo creo que en los últimos tiempos estamos viviendo durante los últimos 16 meses una situación excepcional, ¿no?, donde se ha puesto de relevancia la importancia que tiene la colaboración entre lo público y lo privado, la importancia que tiene la industria farmacéutica o la industria de la salud dentro del ecosistema y de la relación con la administración, y donde se han hecho esfuerzos justamente para tender puentes entre las dos partes, ¿no? O sea, yo creo que hemos aprendido muchísimas cosas, ¿no? Hemos aprendido cómo colaborar, hemos tomado decisiones para intentar solución y se han conseguido hitos que eran impensables hace un tiempo, ¿no? Como para mí el ejemplo de conseguir una vacuna para esta enfermedad en tiempo récord. Yo creo que es un esfuerzo común tanto de la parte privada como de la parte pública, ¿no? Y han ido de la mano pues, para conseguir este objetivo. Y es justamente en este escenario donde, desde mi punto de vista, las relaciones institucionales adquieren su máxima expresión, ¿no? Los esfuerzos coordinados y dirigidos para aportar una parte, ¿no?, la industria farmacéutica, pues la investigación, el desarrollo, la innovación de nuevas soluciones en salud, y contribuir así de que muchos pacientes tengan acceso a estas soluciones innovadoras, mientras no que la administración intenta justamente garantizar que el ciudadano tenga acceso a la sanidad de más alto nivel, ¿no? Y sobre todo también pensando en la sostenibilidad, del ecosistema futuro, ¿no?, que también es una parte muy importante para ambas partes. Con lo cual, un poco yendo a tu primera pregunta, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos y cómo intentamos construir? Pues justamente intentamos construir de la mano, ¿no? Yo creo que tenemos que huir un poco de esta antigua relación cliente-proveedor que se podía establecer hace tiempo, ¿no? Y tenemos que establecer puentes pues, donde el conocimiento y, como muy bien decía Laura, el entendimiento de las dos partes pues, se puedan construir pues, con este objetivo que comentábamos. Y es justamente aquí donde, desde mi punto de vista, pues las relaciones institucionales tienen un papel clave, porque hacen justamente de traductor, de eje transmisor de ambos intereses, ¿no? Y al final nos tenemos que entender unos a otros. Nosotros, desde la parte privada, tenemos que entender muy bien la agenda pública, los objetivos, pues para poder colaborar y tener adecuado. Nosotros en la industria farmacéutica nos dedicamos a investigar, nos dedicamos a poner en manos de la administración la posibilidad de tratar a los pacientes, ¿no? Y nuestro objetivo es colaborar, y tenemos que entender muy bien y ir de la mano de la administración pues, para conseguir estos objetivos. Pues muchas gracias, Juanfran, por tu aportación inicial. Vamos
con Eva. Eva, vamos a ir a un punto de vista totalmente distinto, porque tú tienes experiencia pues, desde dentro de la administración, cuando estabas en el gabinete del presidente Maragall, y ahora pues, lo miras desde fuera, ¿no? como directora de Relaciones Institucionales de la Fundación, una fundación que todos sabemos que se dedica pues, a buscar recursos para la investigación, ¿no? Contra el Alzheimer y para dar a conocer pues, un poco pues, todas las circunstancias de esta enfermedad. ¿Cómo trabajáis las relaciones institucionales desde una fundación como la vuestra? ¿Qué esperáis de las administraciones públicas? Es decir, porque claro, sabemos que al final hemos hablado de esta colaboración, de esta construcción de políticas o de construcción de conjunta, ¿no? Pero desde un punto de vista de una fundación sin ánimo de lucro, cuyos intereses son muy distintos a los que puede tener un sector alimentario o un sector farmacéutico, ¿qué esperáis? ¿Cómo lo trabajáis? ¿Qué esperáis de las administraciones públicas? ¿Y sentís que vuestras aportaciones realmente ayudan a definir estas políticas públicas? Gracias, Miriam. Bueno, gracias en primer lugar a APRI y Blanquerna por la jornada y por la invitación. He podido seguir las mesas anteriores y han sido muy, muy interesantes. Yo para lanzar un nuevo término que no lo he escuchado en toda la mañana, en general a las ONGs y al tercer sector no nos gusta hablar de lobby, no nos gusta la palabra. Y se prefieren expresiones como incidencia política o advocacy, ¿no? Son los términos que en el sector utilizamos porque hay esta percepción de esta connotación negativa, ¿no? Que tradicionalmente se ha asociado al término lobby, ¿no? Sin duda las ONGs y las entidades sin ánimo de lucro hacemos lobby y no solo lo hacemos, sino que es que lo queremos hacer, ¿no? Y un poco, en respuesta a tu pregunta, queremos que se nos escuche, ¿no? Quizás sería el planteamiento principal, ¿no? Que se nos tenga en cuenta y participar activamente en los procesos como actor social que somos y que representamos a una gran parte de la ciudadanía, ¿no? O sea que las ONGs hacemos lobby, si queremos hacer lobby, sí que es una perspectiva social y de defensa del interés más general, ¿no? Pero bueno, queremos también estar ahí, ¿no? Aparte, yo quería lanzar una idea, ¿no? Desde el tercer sector, que lo que es la acción de lobby es absolutamente es intrínseca a lo que es la propia misión que tienen las entidades, ¿no? Porque en el fondo las entidades, más allá, o igual más tradicionalmente o hace un tiempo, ¿no? Había esta percepción más, más asistencial, más caritativa, solidaria, ¿no? que continúa. Pero desde unos años a esta parte, las ONGs lo que quieren es transformar la sociedad, ¿no? Y provocar cambios que sean duraderos. Y eso solamente se consigue a través de una acción de lobby, ¿no? Más allá de solucionar problemas concretos, ¿no? O de atacar determinados síntomas en un momento dado, lo que se quiere es ir a las causas, ¿no? Y que esas demandas, esas causas o la defensa de esos colectivos que se hace desde el tercer sector, pues encuentren soluciones, ¿no? que sean duraderas, y para ello pues esos cambios profundos se tienen que llevar a cabo pues, a través de cambios legislativos y a través de una acción pues, de lobby que provenga de los legisladores y de la administración pública, ¿no? O sea que para mí la acción de lobby y las relaciones institucionales son absolutamente intrínsecas en el tercer sector porque apuntan directamente a nuestra misión, ¿no? Te comentaba, ¿no? Que queremos que se nos escuche y también hay un elemento que Jordi Foz lo ha apuntado, que me parece muy interesante, que además de la transparencia, ¿no? que obviamente es absolutamente fundamental, se tiene que garantizar una cierta igualdad de condiciones de acceso, ¿no? Y aquí quizá el tercer sector, hay entidades muy grandes, obviamente, ¿no? y que tienen una gran fuerza, pero hay muchas de pequeñas, ¿no? que yo creo que estamos viendo que tenemos que organizarnos y que tenemos que unir nuestras voces para así ser más fuertes, pero es un elemento interesante, ¿no? de cómo se va a garantizar también esta igualdad de acceso, ¿no? y garantizar la influencia a todos los sectores. Y yo casi me voy a quedar aquí, Miriam, luego ya comentamos otros aspectos.
Gracias. Es que me estáis dando muchos temas. Estoy apuntando porque tenía preguntas, pero vaya, yo creo que aquí ya vamos lanzando a Ángel. Bueno, ahora vamos a otra perspectiva muy distinta, que es la del consultor. Tú también has estado en ambos lados, has estado dentro de la administración pública, subdelegado del gobierno de la Generalitat en Londres, en el Reino Unido, y ahora pues en tu consultoría en 19N. Yo la verdad es que me siento bastante cercana, ¿no?, a lo que tú haces. Y me gustaría saber qué tipología de clientes tienes, es decir, pero no tanto porque me digas qué clientes, sino para que nos expliques qué persiguen. Es decir, a ti cuando te llama un cliente o cuando os llama un cliente a la consultoría, realmente, ¿qué buscan? ¿Qué os requieren? ¿Y entienden exactamente cómo les podéis ayudar? ¿Entienden que existe un código ético, que hay unos límites en el lobby y en los grupos de interés? ¿Saben exactamente qué os están pidiendo y hasta qué podéis hacer y qué no debéis hacer? Lo saben cuando nos lo preguntan y se lo contamos, pero lo agradecen mucho. O sea, mi punto es, ahora mismo presento el tipo de clientes, pero mi punto es que lo agradecen mucho y que en el ámbito que trabajamos nosotros, que es el sector digital y de la innovación en el ámbito digital, precisamente la normativa de transparencia es una herramienta a favor del crecimiento de los modelos de negocio más que una herramienta en contra. Entonces, sí, efectivamente trabajé en la administración de relaciones internacionales años atrás, pero también trabajé llevando relaciones institucionales para una gran plataforma digital global y a partir de aquí creamos la consultora 19N, que está especializada en empresas del mundo digital, mayoritariamente startups. Las startups tienen, por definición, unas características que desde el punto de vista de las relaciones institucionales son muy interesantes. Y es que son empresas muy jóvenes, con mucha energía, tanto por la inversión que atraen como por modelos de negocio que por definición tienden a ser disruptivos de la mano de la tecnología, y con un ritmo muy acelerado de crecimiento, ¿de acuerdo? De crecimiento y de cultura. Entonces, nosotros con este tipo de clientes lo que trabajamos sobre todo es muchísima pedagogía sobre la importancia de las relaciones institucionales y la interlocución con el sector público y el tercer sector para asegurar un crecimiento sostenible de su modelo. Aquí Eva ha introducido nuevos términos, ha hablado de advocacy, creo que de influencia también. Nosotros utilizamos el término policy. O sea, entendemos las relaciones institucionales no solamente como una relación hacia afuera, sino como un análisis, primero hacia adentro del propio modelo de la empresa, pero también de este modelo en relación con el diálogo público. Entonces, sí, en nuestro sector no hablamos tanto de lobby, precisamente para distinguirnos de esta unidireccionalidad. Y, como decía, creo que es importantísimo para entender las relaciones institucionales en nuestro sector la naturaleza de recién llegado de este tipo de modelos, de este tipo de empresas. Cuando una startup digital en el ámbito del alojamiento, en el ámbito de la movilidad, en el ámbito del futuro del trabajo, en fin, en el ámbito de la biomedicina incluso, entran a operar, yo creo que necesitan tres grandes elementos. El primero es situarse rápidamente sobre qué tipo de conversaciones han de tener desde un punto de vista regulatorio y de política pública. El segundo es anticipar escenarios de futuro. Precisamente por ser innovadores, tienen que ofrecer a la conversación nuevos escenarios, han de ayudar a la administración y a actores relacionados a entender la innovación que están trayendo, la tecnología que están trayendo y los efectos que van a tener a futuro. O sea, es un tipo de conversación que digamos que es muy proactiva y la hace muy especial a nuestro sector. Y finalmente, también es muy importante, y esto no es muy obvio, que la normativa de transparencia ayuda a estas startups a conocer los actores en su sector. O sea, no es tan obvio que muchas
tecnologías digitales conozcan pues, al sector clásico y lo conozcan cara a cara y puedan dialogar cara a cara. No es tan obvio que conozcan al tercer sector, asociaciones, etcétera, también en su sector. Y no es tan obvio que conozcan a todos los departamentos, todas las administraciones que tocan. De ahí que necesiten el apoyo de agencias o de empresas como la nuestra, pero también aquí me gustaría también poner de relieve la importancia y la utilidad de la normativa de transferencia y el registro de grupos de interés, porque ayuda a la incorporación de nuevos actores de una manera muy ordenada y de una manera muy constructiva para el debate. Muchas gracias, Ángel. Entraremos en este tema en concreto porque bueno, ya venimos de Jordi Foz, que se ha centrado mucho en este tema, pero que yo creo que es una de las claves. Bueno, vamos con Ismael. Ismael, muchas gracias. No te haré la pregunta obvia porque no toca, pero de verdad que me muero de ganas. Te haré la que toca para hoy, que es la participación, bueno, esta que es con un concepto ya conocido, ¿no? Por la ciudadanía. Lo comentábamos antes, ¿no? Que con Laura, bueno, la participación sí es conocida, la participación ciudadana, de las entidades civiles, incluso yo diría que de las ONGs, pero tal vez desde un punto de vista corporativo no se ve tan claro esto, es decir, no se entiende tanto que las organizaciones privadas, también las que trabajan con ánimo de lucro, pues también son una parte muy importantísima, vaya, de nuestra sociedad, de nuestro tejido. A veces decimos empresarial, social es igual, porque al final yo creo que todo está interrelacionado, pues en tanto que generadoras de impulso económico y generadoras de empleo. Por tanto, pues bueno, son entidades muy, muy importantes. Entonces me gustaría saber desde el Govern de la Generalitat cómo se entiende y se fomenta esta interlocución y la participación de estas organizaciones privadas en lo que son las políticas públicas, en la regulación de políticas públicas. Ya sabemos que existe la ley, ya sabemos, pero ¿cómo se impulsa? Es decir, ¿cómo impulsamos que realmente sepan que van a interlocutar con nosotros? Les preguntamos cuando hay que lanzar una nueva normativa o estamos trabajando en una nueva, pues vamos a ver qué piensan los diferentes sectores. Y por otra parte, ¿qué espera la administración pública de estas organizaciones? Y cómo, bueno, esta pregunta de cómo se aumenta la transparencia de las buenas prácticas, yo creo que ya casi que la dejamos para después porque ya nos ha explicado mucho Jordi Foz, pero sobre todo, Ismael, lo enfocaremos por esto, es decir, cómo fomentáis esta interlocución, esta participación y qué esperáis de las organizaciones. Bueno, son muchas preguntas, así que con el permiso de Vanebot voy a retomarlo donde lo dejaba ella y también en parte lo que ha comentado Jordi Foz hace un momento. Por la parte de Jordi Foz, la verdad es que la parte de participación es muy complementaria a lo que es transparencia y regulación. Transparencia y regulación casi que es a qué se compromete la administración, digamos, a servir bien y a dejarse influir correctamente. Uno siempre se puede dejar influir, pero por supuesto dentro de unos canales establecidos, abiertos, etcétera. Y lo que hace la parte de participación en este ámbito que nos ocupa ahora es precisamente lo que comentaba Eva de hacer accesible esta cuestión, que no sea solamente una cuestión de quien puede, sino de todo el mundo. En ese sentido hace sobre todo un par de cosas la participación. Por una parte es resintonizar el radar. Tenemos un radar en la administración orientado a grandes movimientos, a grandes corporaciones, a quien puede pagarse esas relaciones públicas o quien puede pagarse esas personas que pueden dedicarse estrictamente en su tiempo laborable, no libre, a estar con la administración, interlocutar con ella, informarle de avances, de necesidades, etcétera. Con lo cual lo que hace la participación es resintonizar e incluir, por tanto no sustituye, no es aquello de desintermediar, sino que abre o resintoniza el radar hacia también otras partes. Lo hace aportando nuevas herramientas que lo que hacen son democratizar hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante porque hay gente que no se siente representada por ONGs, por asociaciones, por empresas, etcétera, por mil motivos, pero sistemáticamente encontramos personas que no se sienten representadas por los colectivos que ya están organizados para acercarse a la administración. Y la otra parte, que es esa democratización hacia atrás y ya responde directamente a la pregunta que de qué esperamos de las instituciones en temas de participación, es precisamente que se democraticen internamente. De la misma forma que ha habido una derivada perversa en algunos ámbitos de la administración a constituirse como regímenes de taifas o entornos muy cerrados donde es el interés privado
el que predomina sobre el interés público, y ahí tenemos las leyes anticorrupción, de ética pública, de transparencia para intentar evitar eso. Ha pasado lo mismo tanto en las empresas privadas como también en las asociaciones públicas, tanto fundaciones, asociaciones, ONGs de todo tipo. Lo que pretendemos con la participación es, y lo diré coloquialmente, cuando vengáis, que vengáis con los deberes hechos. Es decir, no vengáis y que nosotros creamos que representáis a un colectivo cuando a lo mejor no es verdad. No vengáis diciendo que esto que proponéis es de consenso y habéis escuchado a las partes cuando a lo mejor no es verdad, sino vamos a daros instrumentos también a vosotros. Por tanto, tenemos iniciativas, lo podemos entrar después, de trabajar con empresas, con tercer sector social, con ONGs, etcétera, para que los mismos instrumentos que utilizamos en la administración para tomar decisiones públicas, en lugar de guardar el monopolio, los abrimos para que haya relaciones con los stakeholders de las empresas o las asociaciones, que haya deliberación interna. Interna quiere decir o dentro de la organización o, insisto, con esos stakeholders con los que debería o se supone que estos lobbies o estas asociaciones o empresas establecen esas relaciones abiertas de transparencia, de diálogo, etcétera, y que, insisto, cuando se personan en un debate, sepamos o tengamos como mínimo ciertas garantías de que realmente representan a un colectivo, realmente hay una deliberación previa a personarse en este debate, en este diálogo, y por tanto va a ser mucho más rico. No va a ser una mesa de negociación, eso es otra cosa, la participación no va de esto, no va de negociar, sino que va a ser realmente una mesa de deliberación, de poder mapear mejor los actores, ver mejor qué opciones tenemos encima de la mesa y a partir de ahí, pues con mucho más elementos de criterio y de juicio, poder llegar a mejores decisiones. Pues muchas gracias, Ismael, por la respuesta. Ha sido como que muy concreta y también yo he ido apuntando porque vamos lanzando temas. Yo voy a empezar a lanzar preguntas generales y vosotros mismos vais contestando según queráis. Intentaremos que sea la cosa equilibrada. Y como somos bastantes en esta mesa, sí que os pediría intentar ser cortos para dar más juego a que podamos intervenir todos. La primera pregunta es una pregunta que puede parecer muy obvia, pero ahora me he dado cuenta de que no lo es tanto, porque decía, nosotros hablamos de advocacy, Ángel dice, nosotros la palabra lobby no la utilizamos, ¿no? El concepto relaciones institucionales y lobby son realmente sinónimos, esto por una parte, y por otra parte muy relacionado, nos entienden, es decir, realmente la ciudadanía, las empresas, entienden exactamente a lo que nos dedicamos, los que hacemos relaciones institucionales / lobby, y aquí abro el debate para que vosotros intervengáis. ¿Quién se atreve a ser el primero? Venga, pues si queréis, mira. Laura. Venga, Laura. seguro que vamos a decir algo similar porque Ángel y yo nos conocemos desde hace tiempo y hasta hoy nos hemos vestido casi iguales, por lo que veía ahora en la imagen. A mí me parece ciertamente sintomático que utilicemos términos distintos para hablar de cuestiones similares. Creo que aún queda, y eso pone de relieve que nuestro sector es incipiente y aún le queda bastante recorrido para llegar a cierta consolidación, a diferencia de cómo se sitúa en otros países, ¿no? Aún tenemos problemas a la hora de diferenciar si lo que definimos es una profesión, una actividad, una técnica, una táctica, una estrategia, y ahí vamos generando un conglomerado de vocabulario que dificulta nuestra propia explicación, y de ahí que cueste que tanto pues, diferentes sectores o en el sector corporativo o en el público cueste entender realmente qué hacemos, y de ahí eso enlaza con una necesidad que tenemos, yo creo que todo profesional del sector, de hacer muchísima divulgación y explicar realmente qué hacemos, ya no solo externamente, que es parte del trabajo, sino también internamente, ¿no? La falsa idea o el estereotipo que se ha creado del conseguidor que va con smoking y maletín paseándose por los alrededores de las instituciones públicas no es cierta. Tenemos que intentar huir y evitar de ese estereotipo, y yo creo que también a través de estos espacios de encuentro donde cada uno se dispone pues, a compartir su visión, también nos ayuda un poquito, ¿no? A arrojar luz sobre realmente lo que somos y lo que no. Ángel, que también estabas... Sí, a ver, como complemento, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Laura. Y sí, yo creo que el hecho de que estemos barajando siempre diferentes términos, como bien decía Laura, tiene que ver con la poca tradición
de esta actividad como sector profesional. Y además el término lobby, como ya hemos dicho varias veces, viene muy lastrado por la mala reputación de una actividad tradicional que la verdad es que ya ha pasado bastante a la historia. Yo quizá lo que sí añadiría es que el hecho de que utilicemos diferentes términos también viene dado por los diferentes matices o por los diferentes ángulos que puede tomar la actividad. Para mí el lobby o relaciones institucionales, digamos, en sentido más estricto, sería el trabajo directo de diálogo, de interlocución con las administraciones, con el regulador y con los decisores públicos. Y a partir de aquí puede haber, en fin, o como decía, matices, ¿no? O sea, aquellos técnicos que ponen más el énfasis en el trabajo interno, o sea, en el trabajo en la propia organización, o no lo sé, yo puedo hablar de lo que trabajamos nosotros y yo diría que lo que serían las relaciones institucionales clásicas, el lobby, sería el 30-40% de nuestro trabajo, no más. O sea, hacemos mucho más trabajo de asesoría empresarial en ámbito de relaciones institucionales que no el trabajo de relaciones institucionales, que muchas veces incluso lo delegamos en la propia empresa, en el propio cliente, a quien formamos para que lo haga correctamente. Entonces, yo creo que estos matices sí que introducen nuevos términos y es normal que así sea, pero sí que es cierto que deberíamos aspirar a consolidar un poco más el nombre de la actividad. Y yo creo que también esto vendrá de la mano de construir una nueva tradición y de construir una buena reputación para el término. O sea, también se vence, estos lastres también se vencen con el día a día y en el desarrollo de buenas prácticas. Gracias, Ángel. Bueno, como decía Laura, ¿no? que es una profesión muy incipiente. Nos cuesta incluso hablar de profesión a veces, ¿no? Y por tanto, bueno, esto ya pasó hace unos años con la comunicación, luego con la innovación, la digitalización, entonces nos cuesta mucho ponerle un nombre concreto. Juanfran, Eva, Ismael, yo a ti creo que te lo enfocaré distinto esto, pero Juanfran y Eva, ¿cómo lo veis? Si me permitís, para mí es un tema básicamente de connotación, ¿no? Es de experiencia, porque sí es cierto que en otros países el concepto de lobby está mucho mejor entendido, definido, hasta regulado, ¿no? Y se entiende perfectamente que las compañías pues, puedan hacer un ejercicio de lobby. También la palabra lobby en sí, ¿no? Genera una connotación peyorativa no entendida, ¿no? Y como decía yo creo que Laura, tenemos que hacer una labor de educación, ¿no? De ser embajadores un poco de la profesión y de lo que hacemos, ¿no? Es decir, a nivel de sectores y de empresas, en el sector farmacéutico se entiende perfectamente lo que es el concepto de relaciones institucionales, ¿no? Es, digamos, una larga experiencia como decíamos, nosotros pertenecemos al ecosistema de salud y somos un agente claro y que entendemos perfectamente la función y que tenemos que vivir evidentemente con la administración y siempre el establecimiento de puentes se ha entendido. Fuera de aquí evidentemente cuesta más de entender y por eso yo abogo también en ser embajadores, en explicar y en explicar lo que hacemos, ¿no? Yo creo que con la transparencia que estamos diciendo durante toda la mañana, que es un pilar importante, también con nuestra función y con nuestra labor ayudaría a la consolidación pues, de esta profesión. Sí, yo creo que dentro de lo que es el sector ONG tercer sector, lo que es propiamente el lobby se entiende más como una estrategia o un ámbito de acción en una estrategia que es más amplia, ¿no? O sea, la incidencia política abarca más aspectos, ¿no? O las ONGs, este lobby lo hacen de forma muy pública, muy externa, ¿no? La comunicación es muy importante, la movilización ciudadana, ¿no? Entonces, el lobby, lo que es ya la presión más directa, ¿no? al decisor, ¿no? O esa búsqueda de la reunión para explicar, es como un elemento en una estrategia que es más amplia, ¿no? La parte muy importante, ¿no? La generación de evidencia, ¿no? Generar datos, ¿no? Tener cifras, tener informes, ¿no? Información rigurosa que la mueves, ¿no? Que la haces pública, los medios de comunicación, o sea, es como una estrategia mucho más global donde una de las patas es el lobby entendido en el sentido más clásico, ¿no? Que todo eso también está cambiando. Y el término de incidencia se utiliza más en esta globalidad, ¿no? En esta de poner esa máquina en marcha que tiene diferentes niveles, ¿no?
también un lobby que puede ser hacia arriba y también un poco, no hacia abajo, ¿no? Pero también a la base social, ¿no? También hay esa voluntad de movilizar a la ciudadanía, ¿no? Para utilizarla también como elemento de presión, obviamente. Entonces, yo creo que la terminología, desde mi punto de vista, sí que nos explica cosas un poco diferentes, o desde las ONGs lo entendemos de manera diferente, pero sí estoy de acuerdo que el término lobby tiene que normalizarse y tiene que ir perdiendo ese concepto peyorativo, ¿no? También que decía Laura, ¿no? de llevar el maletín con la lista de contactos, ¿no? y quedar para comer, No, esto ya no, afortunadamente yo creo que esto ya cada vez menos, ¿no? Y sabe poner en valor la profesión, que es mucho más que esto, ¿no? Consensuaríamos pues que las relaciones institucionales son una disciplina amplia y el lobby formaría parte de esta disciplina junto con otras estrategias. No sé, Ismael, vamos a verlo por el otro lado, porque claro, antes hemos tenido a Jordi que nos ha explicado pues desde gobierno abierto, desde transparencia, un poco cómo se vive desde la administración. A ti te lo pregunto como participación ciudadana. Claro, la pregunta no es tanto cómo tú lo recibes, porque es evidente, es tu área de trabajo y llevas muchos años investigando en este ámbito. Te preguntaría, los altos cargos, consejeros, secretarios generales, directores, ¿cómo reciben? Es decir, ¿entienden exactamente el papel de las relaciones institucionales? ¿Cómo se sienten ante cualquier petición, cualquier colaboración? Porque al final, como decíamos, ¿no? Las organizaciones al final lo que hacen es proponer, evidentemente tienen legítimamente, ¿no? Intereses y buscan esta influencia, pero ¿cómo se recibe esto desde el propio gobierno, desde las propias, porque cada persona es un mundo y cada uno tiene su código? Hay tantas personas como percepciones ahora de cómo se recibe. En mi experiencia personal, no la que recibo yo, sino las personas que yo he podido conocer en los últimos años, y ahí incluyo cuando estaba fuera del gobierno, porque también tenía relación con muchos cargos públicos en diferentes administraciones, la verdad es que en general se agradece. Es decir, en el gobierno uno está en un ritmo muy rápido, tiene que tomar muchas decisiones en muy poco tiempo, muchas veces con información incompleta, aunque se suele decir que el gobernante tiene mucha información, es cierto que tiene más que mucha otra gente, pero también es que tiene que tomar muchas decisiones, insisto, en muchos ámbitos que no siempre son los que domina. Así que mi percepción en general es que el gobernante ve bien esa aproximación, especialmente cuando es sincera, que, insisto, y también lo decía Jordi hace un momento, cada vez es más sincera y es más honesta, porque obliga la ley, porque la gente ha cambiado de ética, pero es así. Entonces yo creo que en general se ve bien, es decir, se recibe, voy a decir con alegría, que alguien se acerque a hablarte de cosas. Y si queréis, más en el ámbito personal, en los últimos meses he hablado con muchísimas empresas de voto electrónico, sobre todo, con muchas otras empresas, ¿no? Pero en temas de voto electrónico, por ejemplo, ha sido un ámbito donde he recibido muchas peticiones para hablar y la verdad es que se agradece muchísimo porque puedes compaginar lo que te llega de los académicos que también hacen lobby, aunque parece que sea una función social lo que hacen, también tienen intereses en que haya un tipo de decisiones hacia, en este caso, el voto electrónico y no hacia otra parte, las empresas que lo proveen, empresas que proveen esos votos de forma distinta, pues con software libre para plataformas abiertas, quién lo va a utilizar. La verdad es que para uno mapearse exactamente cuál es la percepción, en este caso, insisto, de las herramientas, va muy, muy bien. Me atrevería a decir que el siguiente paso, y para poner más nombres sobre encima de la mesa, a mí me gusta hablar no tanto de hacer lobby o de influir o de relaciones institucionales, etcétera, sino de cómo entre todos, y ahí va el palabra, intentamos articular un ecosistema de gobernanza pública. Toma ya. Es decir, ecosistema porque somos muchos actores trabajando en una misma plataforma, cada uno con intereses distintos, pero muchas veces con intereses complementarios. El interés que tiene alguien que provee voto electrónico es distinto al que tengo yo como director general de procesos electorales, pero hay una parte que confluye y es que necesitamos una herramienta que funcione. Y luego, esa parte de articulación en abierto también de lo que hablaba Jordi, es decir, se agradece cuando el debate es muy honesto y ahí se nota mucho cuando se tiene ganas de tener en abierto y no en ese tópico del despacho a oscuras, ¿no? Yo diría que el 90% de las conversaciones que he tenido, insisto, caso ejemplarizante solamente, de voto electrónico las he tenido en abierto con entrevistas que han sido públicas,
en conversaciones que hemos tenido en Twitter, en debates que han tenido presenciales pero después han saltado a redes sociales o a papel. Yo creo que ahí es donde se agradece especialmente que alguien venga, sabes que es un proveedor, sabes que es un académico, sabes que es un usuario, te aborda en una red social y te dice, mira, yo estoy haciendo esto, creo esto y esto y esto, ¿qué crees tú? Y ese mismo debate tenido en la oscuridad de los despachos, es ese tópico, o tenido en abierto, es el mismo, el contenido es el mismo, insisto, porque la aproximación suele ser la misma, pero ambas partes o todas las partes tenemos ese cuidado especial en hacer partícipe no solamente a los dos que dialogan, sino a los espectadores. Y yo creo que ahí está la gran diferencia. Cuando hay espectadores, cuando se invita a una concurrencia de más ojos para que ese debate alimente no solamente a los que están hablando, sino a los que están también interesados en que aquello siga adelante. A mí me parece que Ismael ha sacado un tema muy interesante y Ismael quería, justamente por esto que decía, ¿no? que es una profesión desconocida, que la participación a veces no se entiende como se debería entender. Aquí yo creo que, bueno, a raíz pues la situación que hemos tenido, ¿no? En los últimos meses en Cataluña de elecciones, pues Ismael ha sido una persona que hemos visto en los medios cuando yo diría que ningún cargo anterior al tuyo del mismo ámbito había salido tanto en los medios, ¿no? Entonces, esto, y en redes sociales, ¿no? con el Victologist, que pues, tal vez porque tú también vienes de este ámbito académico, esto facilita mucho, yo creo, no sé cómo lo veis los demás, ¿no? Esta transparencia y que la ciudadanía entienda un poquito más, ¿no? Que es la participación, cómo funcionan estos procesos de toma de decisiones. Es algo que, ¿creéis que lo hacemos poco? Lo de explicar qué hacemos, cómo lo hacemos. Estamos, o sea, tal vez estamos mucho en foros burbuja, ¿no? Es decir, nos hablamos mucho entre nosotros, pero a lo mejor no salimos de nuestros foros para explicar cómo podemos participar. A mí me ha encantado, no sé, aunque es un palabrejo más, como ha dicho Ismael, lo has dicho tú, esto de articular el ecosistema de gobernanza pública donde todos podemos estar juntos. Yo no acabaría con las preguntas, pero como nos acercamos al final, sí que me gustaría abrir la posibilidad de que si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, pues la haga a través del chat o lo diga. Yo voy a estar pendiente y en cualquier caso, mientras os pensáis si tenéis alguna pregunta, yo os hago otra, que es bueno, esto que nos ha explicado Jordi, que Ismael conoce muy bien, de la creación de este registro de grupos de interés por parte de la Administración catalana, de la Generalitat de Cataluña, pues como fórmula para la transparencia y el código, bueno, el buen gobierno. APRI tiene un código ético muy bien definido. Yo le decía ayer a Ángel que yo lo utilizo muchísimo para explicarlo a mis estudiantes porque, digamos, no se puede hacer de cualquier manera. Es una profesión que hay que hacerla de una manera determinada y la Administración en los últimos años ha hecho mucho, y lo ha explicado Jordi Foz, ha hecho mucho para que se generen de una manera ordenada unos procesos de transparencia y de buen gobierno. ¿Cómo veis esta creación del registro? ¿Lo veis en positivo? ¿Creéis que es útil? ¿Creéis que realmente es un acceso real para todos? Abro. Juanfran, tú que tienes el micro abierto. Gracias por invitarme a ser el primero. Para mí hay un elemento clave, que es la transparencia. Es decir, y más en las relaciones con la administración, cualquier elemento que permita y garantice la transparencia va a permitir que tanto la parte pública como la privada puedan colaborar de una forma transparente, ¿no? y que el ciudadano de a pie pueda estar tranquilo de lo que se hace, no se hace por detrás, sino que es transparente y va para el interés de todos, ¿no? Y yo creo que tiene que ser el objetivo. Es la mejor manera para, desde mi punto de vista, pues establecer políticas consensuadas, ¿no? Con clientes, con criterios transparentes y claros, básicamente porque esto es lo esencial para que tengan éxito ambas partes, tanto la parte pública como la privada, con lo cual cualquier elemento, cualquier decisión que garantice y que potencie la transparencia, y yo, vamos, no puedo estar más que de acuerdo y que seguro va a beneficiar pues a todas las partes. Gracias, Juanfran. ¿Alguien más? Yo creo que estrechamente relacionado con lo que decía Juanfran, un concepto clave en todo es, y también en la construcción del ecosistema de gobernanza pública, es el concepto de confianza. Yo creo que la transparencia tranquiliza, la transparencia estabiliza, da confianza,
para todos los actores, para el regulador que toma decisiones más bien informadas, pero también para aquel que quiere incidir, para aquel que quiere influir, sea porque es un modelo de negocio, sea porque es una asociación que tiene unas determinadas finalidades, etcétera, etcétera. En definitiva, la confianza trae gobernanza de calidad y trae calidad democrática. Yo creo que el ejemplo que has puesto de los procesos electorales que gestionó también Ismael en las últimas elecciones y que le vimos en todos los medios y que fue súper proactivo explicando, es muy útil. Es muy útil porque las elecciones en pandemia, en la manera en cómo se desarrollaron, era importantísimo que la gente... Era un acontecimiento muy sensible. Y a través de transparencia se generó una confianza que hizo que la jornada se desarrollara sin ningún incidente, entre otros aspectos. Pero yo creo que es un ejemplo buenísimo que se puede trasladar al diálogo público-privado en cualquier sector. Enlazo con Eva, porque Eva, tú hablabas antes de la importancia de la comunicación, ¿no? Aquí vemos que se juntan justamente todos estos términos, la transparencia, la comunicación, el poner las pantallas en abierto. ¿Tú cómo lo ves esto? Sí, yo comparto con Ángel y con el resto. La transparencia es fundamental, la comunicación. Nosotros, ya volviendo también al sector, es algo que lo hacemos mucho. Y antes preguntabas, ¿no?, si la ciudadanía entendía lo que hacíamos. Yo creo que se ha de explicar más. En nuestro sector en concreto lo explicamos mucho. O sea, lo explicamos y en general es que lo utilizamos como una herramienta de movilización, de hecho, ¿no? Y campañas de firmas, ¿no? O cuando entidades pues, que se reúnen con el político o el decisor y lo explican, ¿no? Y lo explican a sus socios, ¿no? O lo explican a las personas que han firmado la petición, que han impulsado, ¿no? Transparencia fundamental. Yo creo que el registro obviamente es un paso enorme. También en una intervención anterior en las otras mesas se hablaba de la cultura de la transparencia, ¿no? Que no, esto no es de un día para otro, vamos a ser todos transparentes, ¿no? Sino que aquí hay un proceso de creación de una cultura y de también ganar una confianza de la ciudadanía, ¿no? También explicaba Jordi al inicio de todo que hablaba de la desconfianza, ¿no? De la desconfianza hacia las instituciones, que ha venido, que la ciudadanía tiene una percepción de esto, de que la toma de decisiones no es imparcial, ¿no? Y que muchas veces han primado unos intereses por encima del interés general, y que esto ha generado esta percepción y esta desconfianza ciudadana, ¿no? Y todo eso se tiene que volver a ganar. Y es con transparencia y con comunicación y explicando, ¿no? Y como Ismael muy bien hizo, explicando los procesos y de manera muy abierta. Creo que también es interesante también un término que ha surgido antes, que es el de la huella legislativa. No solamente conocer quién se está reuniendo con los legisladores, sino al final de una determinada ley, cómo han influido esos contactos, ¿no? y que ha ido pasando durante el camino, y también se tiene esto que explicar, ¿no? Bueno, supongo que debe ser algo complejo, pero me parece un concepto y un paso más muy, muy interesante. Pues nada, oye, todos apuntarse al registro. Laura, vosotros ya has dicho que hacía poquito que habéis incorporado en Carrefour, pero vosotros, ¿cómo trasladáis a la ciudadanía estas políticas de transparencia cuando tenéis estas relaciones con la administración pública? ¿Lo hacéis de alguna manera? Claro, a ver, por un lado, Carrefour forma parte de un grupo multinacional que tiene pues la sede en Francia. Francia, tal y como hizo Estados Unidos, reguló también en su momento la interacción entre el sector público y privado a través de la ley SAPAN, que además aplica a las filiales de las compañías francesas alrededor. Por lo tanto, también tenemos nuestros propios códigos internos de conducta, de compliance, de establecimiento de diligencias, que van también de la mano con los que están establecidos a nivel de grupo multinacional. Y evidentemente pues con la normativa vigente en los espacios donde operamos. También somos una compañía que hacemos muchísima comunicación, sobre todo las iniciativas que llevamos a cabo, y como venían comentando pues hasta ahora los compañeros, la comunicación, la información genera seguridad,
genera confianza y a su vez permite tomar mejores decisiones, ¿no? Así que en ese sentido trabajamos en ello, tenemos pautas muy establecidas y claras que nos autorregulamos en ese sentido también y luego también evidentemente abiertos a cualquier nueva iniciativa que pueda surgir en este sentido. Y de cara a la ciudadanía, nosotros nos dirigimos a los consumidores de la compañía, que a su vez son ciudadanos, ¿no? De la misma forma que la administración del Estado administra a ciudadanos y también a empresas, pues nosotros a ellos nos dirigimos como consumidores y también como ciudadanos a través de todas nuestras líneas pues, estratégicas en temas de transición alimentaria, de mantenimiento y creación del empleo, reciclaje y otros compromisos que tenemos a nivel de grupo, ¿no? Gracias, Laura. Para acabar, Ismael, a mí me gustaría que, como no sabemos qué va a pasar, preguntarte si hay una previsión de generar más comunicación justamente sobre esto, sobre la transparencia, sobre el gobierno abierto, sobre la participación ciudadana. ¿Tenéis en la cabeza alguna campaña, algo que ya sabemos que luego no sabemos qué pasará, ¿no? Llega un nuevo gobierno, toma sus decisiones, pero tú tenías previsto, lo digo porque sé que tú tienes mucha conciencia de esto, porque lo has demostrado, es decir, no es lo digo, sino que lo hago, los hechos lo demuestran. ¿Está previsto esto? En casa trabajamos con un concepto que es, digamos, más allá de la transparencia, es la concurrencia, es decir, que no solamente veas las cosas, sino que te sientas invitado a participar, insisto, aunque sea de oyente, pero que no sea aquello de una vez ha pasado todo, te lo muestro, que está muy bien, pero el siguiente paso es siéntete invitado a participar de este debate. En ese sentido, 3 proyectos que justo tenían que haber arrancado hace un año, pero que entre el anuncio de elecciones, recordemos que fueron en enero del 2020, y después el coronavirus se quedaron enterrados en un cajón hasta ahora, que los hemos recuperado a principios de año. La verdad es que hay 2 que yo creo que son muy importantes. Hay uno que es más tecnológico para aportar a la plataforma de SIDIMA a los ayuntamientos. Es una cuestión que en este ámbito que nos tiene aquí, pues realmente no es muy relevante. Pero hay 2 que sí yo creo que son muy fundamentales. Uno es, me atrevería a decir, la artillería y otro es la aviación. La aviación es un portal precisamente de encuentro para personas que trabajan temas de participación en general y ahí están sobre todo técnicos o cargos públicos de la administración local, pero también activistas, académicos, personas con las que estamos aquí, que nos interesa ese ecosistema de la gobernanza pública, más allá de vamos a participarnos encima, vamos a ver cómo tomamos decisiones de forma colectiva y la idea es debatir sobre ese hecho, es decir, la meta participación, ¿no? Pero la idea no es tanto un portal de venid y llegad y ved, sino que en base a una organización de formación más o menos reglada, una parte de autoformación y muchos documentos que están ahora mismo en cajones y discos duros y nadie ve, abrirlos, socializarlos y que eso genere debate. Debate quiere decir, ¿cómo hacemos un reglamento de participación? Vamos a hacerlo juntos, entonces intentamos tener una comunidad de práctica entre distintos ayuntamientos que trabajen eso, o vamos a ver cómo transparentamos las relaciones institucionales con determinado sector y en lugar de hacerlo con una ley o con una propuesta de ley, armamos una comunidad de práctica o de aprendizaje que haga eso en tiempo real entre todos. Entonces, la idea de esas comunidades es muy importante. Es decir, no lanzar recursos y más recursos que quedan enterrados en nuevos portales, sino al revés, que eso sea la excusa para agregar gente, para que la gente concurra a elaborar sobre todo infraestructura, es decir, metodología, conocimiento, formación, infraestructura en un sentido muy amplio. Ismael, disculpa que te interrumpa, pero sí os pediría que fuerais muy rápidos porque vale, ya estamos en tiempo. Disculpa, porque es lo que pasa cuando eres el último en intervenir y quiero que Ángel pueda clausurar la jornada. La otra cuestión es precisamente en los 1.500 equipamientos públicos que hay ahora mismo en Cataluña de ámbito cívico, no deportivo, añadir ahí una capa de innovación democrática que ayude a que gente que se reúne a hacer competencias digitales, que son gente mayor, que son gente joven, que son lo que sea, miles de equipamientos o cientos, que tengan la oportunidad de tener un acompañamiento para temas de transparencia, de datos abiertos, de participación, de iniciar procesos de innovación social para mejorar la democracia y que tengan ese referente municipal o referentes en esos sitios. De manera que, insisto, desde el conocimiento que viene de arriba y el equipamiento de acompañamiento que viene de abajo, tengamos esos espacios de concurrencia que nos ayuden a hacer todo esto. Gracias, Ismael, por ser tan sintético. Además, yo creo que nos ha dado
como dos noticias, ¿no? Esto lo tendrías que explicar, pero ya, a los medios de comunicación, porque yo creo que es muy importante. Nada, muchas gracias a todos. Yo creo que ha sido una mesa muy, muy interesante, con perspectivas muy distintas y muy complementarias. Sí que me gustaría pasar la palabra a Ángel para que muy resumidamente nos haga, como vocal de APRI en Cataluña, nos haga como delegado de APRI en Cataluña, nos clausure ya no la mesa, sino la jornada entera que acaba ahora. Gracias, Ángel. Bueno, gracias, Miriam. Pues sí, muy brevemente va a ser difícil hacer un resumen breve y sintético de todo lo que se ha dicho en la jornada de hoy, pero sí que hemos tenido, yo creo que una mañana muy completa, empezando con una mesa redonda en la que la presidenta de APRI, María Rosa Rotondo, ha compartido diálogo con Mara Alarcón, vicepresidenta de Foment, y Carles Romaní, jefe de Relaciones Institucionales de SEAT, sobre las relaciones institucionales en general, los conceptos básicos y la base de la regulación en Cataluña. Luego Jordi Foz nos ha hecho una presentación muy amplia, muy detallada de la normativa, de la comprensión de la normativa, de cómo se está implementando y de cuáles son las líneas a seguir en la normativa del registro de grupos de interés y transparencia en los próximos tiempos. De hecho, también nos ha dado información muy útil y muy de última hora sobre cómo se va a gobernar institucionalmente todo el área de transparencia y grupos de interés, que seguirá dependiendo del Departamento de Acción Exterior. Y finalmente, la tercera mesa redonda que acabamos de cerrar ahora mismo, siguiendo un poco la voluntad del diseño de las jornadas, ha dado una muestra de profesionales de las diferentes verticales, de los diferentes ángulos que puede tomar la profesión de relaciones institucionales, sea desde grandes empresas, sectores tradicionales como el farma, sectores emergentes como el digital, el tercer sector y la perspectiva, como no, de las administraciones, en este caso del Gobierno de la Generalitat. Y casi cerraría con la propuesta que hacía Ismael desde el Gobierno de la Generalitat, ¿no? de cómo puede o que entre todos trabajemos para que las relaciones institucionales y la profesión de relaciones institucionales también esté colaborando en la construcción de un ecosistema de gobernanza pública, que al fin y al cabo es lo que se quiere conseguir, un diálogo fluido, un diálogo que genere confianza entre los sectores público y privado y que acabe llevando a mejores normas y mejor entendidas por todos y desde el que la escribe hasta el último ciudadano. Y nada más que esto, me gustaría dar las gracias a todas las personas que han participado, a todas las personas que nos han seguido en directo y todas las personas que nos van a poder seguir a partir de ahora en la versión grabada de las jornadas. Desde APRI agradeceros a todos la presencia y esperamos que pronto nos volvamos a ver en otro acto sobre la misma temática. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias a todos.